Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. A veces nos causa temor toparnos con personas que de lejos escuchamos fallecieron apenas hace unos días, semanas o meses. Quizás por eso los panteones, que en un tiempo fueron refugios como áreas verdes, en áreas muy concentradas, refiriéndome a áreas urbanas, ahora pareciera que adolecen del más completo abandono, salvo en fechas especiales como el Día de Muertos, el Día de la Madre, o por los motivos particulares que quiera cualquiera de estos que andamos en este valle de lágrimas, como diría mi abuelita. En el meritito Aguascalientes hay una leyenda relacionada con quien no podía terminar a gusto sus días en el panteón más antiguo de aquella bonita ciudad. Y es que Refugio, entre todos los amigos y conocidos y clientes, pues desempeñaba distintos trabajos y no solamente eran de albañilería, sino trabajos, yo diría que también, pues de escultura. Era un todoterreno. Y Refugio, pues había sido contratado por don Carlos para construir un mausoleo familiar. Y en esas estaba, literalmente, allí en el panteón, construyendo, acarreando material, él solito, Iba por un poco más de cemento, había encargado ya unas losas de mármol, por acá un pequeño castillo. El punto es que se fue atrasando en su tarea y producto de que se fue atrasando en su tarea, tuvo una discusión con Carlos. Oye, ¿no terminaste? Ya no te voy a pagar. No, espéreme, patrón. Tenga paciencia. Te doy 6 días más, porque esto lo quiero terminado para tal fecha. Quiero trasladar los restos de mi madre a la cripta, que va a estar en ese mausoleo, y si en 6 días no está, pues nomás te quedas con la mitad. El terreno es mío, ya se lo pagué. Y entonces, pues fue don Refugio a pedirle permiso al velador de trabajar en las noches, ya cuando el panteón se cerraba. Ya se imaginarán, con una pequeña propina y siendo amigos, le entregó el permiso. Y ahí tenemos trabajando en esas horas donde ya el sol se mete. Refugio por aquí, refugio por allá. Él esperaba pronto terminar porque le quedaban 5 días. Se le habían olvidado en la entrada del panteón unas cuñas que hacían falta para acomodar unas piedras mientras el pegamento hacía efecto. Y se fue caminando por esas cuñas. Y mientras iba caminando, empezó a sentir una especie de escalofrío. No sabía qué hacer, pero él siguió caminando. ¿Voltearía o no? Porque esa sensación terrible ahí estaba. Pues efectivamente, volteó hacia atrás y casi de golpe que se cae. Porque lo que estaba atrás de él era literalmente una calavera. Así es. No solamente el cráneo, sino la calavera entera. Los puros huesos. Pero la calavera habla. Claro, mientras Refugio estaba paralizado. No podía moverse. No podía caminar. Refugio.
te pido un favor. Llevo varias décadas en el purgatorio, penando, atormentado, retenido. Ayúdame. Refugio no dijo ni sí, no dijo no, no podía hablar. Pelaba los ojos tremendamente y se quedaba mirando así con el cuerpo un tanto descompuesto. Ayúdame. Mi abuelito es fulanito. Vive en tal lugar. Tiene unas monedas de plata en el primer espacio del lado izquierdo de la alacena. Una lata color dorada con bordes rojos. 100 pesos, de los antiguos, de los de plata. Seguía escuchando. No podía moverse. Asintió ligeramente con la cabeza don Refugio. Toma 100 pesos. Es todo. Dale 50 al cura. Aquí de la parroquia de San Marcos. Ofrezca 3 misas para mí. Y yo te apuesto y te aseguro que cualquier enfermedad grave que tú tengas se te va a curar. Porque con esas misas yo podré interceder en el cielo por ti. Sin embargo, fíjate bien, Refugio. Si yo ya te di el aviso y no cumples, esa enfermedad que tengas que te acose jamás sanará. Tenlo claro. Y así como se lo dijo, la calavera pareció desvanecerse en medio del panteón. Fue recuperando la movilidad, recuperando el habla. Incluso cayó de bruces. Se levantó. Ya no quiso trabajar ese día. Se fue prácticamente corriendo a su casa. Al día siguiente, le dijo a un amigo: oye, tengo que acabar un trabajito, un mausoleo que tengo ahí en el panteón. ¿En serio? ¿Y por eso te estás quedando hasta altas horas de la noche? Sí, pero necesito que me acompañes. No me dejes solo. Ándale, yo te compro la cervecita, yo te compro el tonalla. Acompáñame y platicamos. Bueno, no tenía nada que hacer en la casa más que aburrirme con la familia. Vamos pues. Y se encaminan los dos rumbo al panteón. Pero cosa extraña. En el transcurso de que iban a llegar al panteón y de que había anochecido, Refugio se empieza a sentir bastante mal. Un tremendo dolor de cabeza y de estómago. No puedo. Mejor acompáñame a mi casa. Regresan a la casa. Ahí se queda. Y le quedaban 4 días para terminar y que le pudieran pagar el mausoleo. Recuerda aquella extraña visión. Recuerda aquella calavera que no era siniestra, sino que tenía un dejo de tristeza. En la medida en que se sintió mejor del tercer día, le dijo a su esposa: me siento un poco mejor, me sigo sintiendo mal. Me dijeron que fuera a tal casa, en tal lugar, que preguntara por fulanito. Y la esposa lo acompañó. Al llegar a la casa, resulta que aquel abuelo de la calavera, pues era literalmente familiar de él. Era como su bisabuelastro, pues. Y llegando con aquel señor, y ya saben, cuando se están entreteniendo y que no le decía aquel, que me mandó fulano, y pues que me mandó una persona a pedir una misa. ¿Cómo esa persona? Sí,
¿Cómo se llamaba? Trataba de acordarse si le había dicho el nombre en el panteón. Pues no me lo dijo, pero me dijo que usted tenía una alacena tal y que una caja dorada con bordes rojos. Aquel señor palideciendo. Y entonces se juntaron y atando cabos. El abuelo de aquella calavera era como quien dice el bisabuelastro del albañil Refugio. Con mayor razón, platicaron, prometieron reunirse de nuevo y acompañado por la señora, cruzaron pues de aquella casa el centro, saludando a los que podían con la cara un poco afectada, acudiendo al templo de San Marcos pagando 50 pesos por 3 misas y pronto después de las 3 misas acercándose a su cama a reposar. Y aquella noche, afortunadamente estamos en las épocas de mediados del siglo pasado, donde las misas abundaban y se pudieron ejecutar a tiempo, 2 en la noche y 1 tempranito en la mañana, con la natural consecuencia de que Refugio en aquella noche empieza a sentirse mejor, y el día siguiente completamente recuperado. La esposa le dice, porque sale y va al templo, regresa, dice, mira viejo, yo fui a la misa de la mañana. Me dijo el sacristán, efectivamente la tercera misa que tú pagaste en honor de aquella alma. Simón se llamaba. Simón. De alguna forma somos parientes. Quizás la providencia me puso en aquel lugar y en aquel momento que en acabar aquel mausoleo. No se dio mucho tiempo para pensar. Rápidamente se levantó, fue por lo que necesitaba, se fue al panteón a trabajar todo lo que podía, pidiéndole a su amigo, ya no me acompañes por las cuñas, acompáñame a trabajar, te doy parte del dinero, me quedan 3 días, órale pues. Y entonces trabajando, limando, arreglando, haciendo escultura, haciendo albañilería. Justo los 3 días que le quedaban, el mausoleo quedó terminado. Quedó terminado al atardecer de aquel 6º día. Y en visita con don Carlos, muy contento, le dio en efectivo el dinero que le faltaba. Se despidió, recogió sus cosas, siendo el último que iba a salir de aquel panteón. Recordó que ahí se le apareció aquella calavera que ya sabía que se llamaba Simón. Y en el camino ejecutó un rezo por aquel ánima que no había encontrado la paz. Se puso de rodillas súbitamente. Pidió el perdón. Pero más que el perdón, pidió la ayuda. ¿Y por qué iba a rezar si se supone que ya estaba en el cielo acompañando al Creador? No importa. Se hace por costumbre o por el más vale. Y saliendo después, se sentía tan bien que fue a echarse una cervecita a una cantina del centro, de esas tradicionales. Y así fue como Refugio estuvo contando a todos los que lo conocían y oían aquella leyenda de la calavera del panteón. Y se corrió la voz poco a poco que había 2 o 3 personas que les había ocurrido lo mismo. No en el mismo corredor del panteón, no a la misma hora, no la misma persona. Obviamente. Pero siempre parece aquellos que tenían pendientes, deberes inacabados, pedían el socorro de aquellos trasnochados que cruzaban el panteón. Quizás por eso, en lo particular, en ese panteón de Aguascalientes, se cierran temprano. Solo se abre para algunos días muy especiales. Pero aquellos que en las cantinas comentan de sus años nobles, de sus años jóvenes, de aquellos años mozos del siglo pasado, el Aguascalientes pujante que todavía tenía los antiguos viñedos, donde se producían las telas, que había calaveras en el panteón que pedían favores y si no los hacías, caías enfermo sin remedio. Y si los hacías, un alma más que llegaría al cielo. Esto fue Crónicas de Espanto. Ya saben mi correo, crónicasdeespanto0@gmail.com.
y nos vemos la próxima semana.